es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando un día especial. El último domingo de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Y hoy desde esta mañana, estado en actividad, declarándole al mundo, a la comunidad, a todas las personas, que nosotros tenemos una gran bendición. Y es que podemos tener la palabra de Dios escrita en nuestro idioma, en nuestra lengua, para poder leerla, entenderla y ponerla en práctica. Por eso le damos gracias al Señor. Yo no sé si usted le ha dado gracias al Señor hoy porque puede leer la Biblia. Usted sabe cuántas personas anhelan poder tener una Biblia en su mano. ¿Cuántas personas anhelan por lo menos saber leer para poder mirar y entender lo que el Señor dice? Y usted puede tenerla en todas las versiones que quiera, en todos los formatos que quiera, puede llevarla consigo en todo momento, estudiarla, aprenderla, practicarla y compartirla con otros. Eso es motivo para dar gloria a Dios. Eso es un motivo para todos los días estar agradecidos con el Señor. Es como que usted se siente frente a Dios y Dios comience a hablarle. Esta es su palabra, Él nos habla a través de ella. Así que no podemos perder la oportunidad de leerla todos los días. Amén. Estudiarla y también guardarla en nuestro corazón y poder ponerla en práctica. Hoy estuvimos leyendo un pasaje que vamos a volver a leer, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, segunda epístola, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 16 al verso 21. Amén, ¿lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, la palabra del Señor dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios. Hoy hemos estado anunciando, celebrando que es el Día de la Biblia. Y hacíamos un poco de historia para recordar. En el año 1569 la Biblia fue terminada de traducir al español. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, algunas partes. Y luego, por ahí en la época del Imperio griego, un rey que estaba encargado de toda la parte de Egipto y de la ciudad de Alejandría, mandó hacer la traducción de todos esos escritos antiguos al griego. Y el Nuevo Testamento se escribió todo en griego. Así que tuvimos una versión en griega llamada la Septuaginta. Recibió ese nombre porque fue traducida por 72 hombres. Todas las escrituras hebreas antiguas traducidas al griego y el Nuevo Testamento escrito en ese idioma. Así que en algún momento toda la Biblia estuvo en el idioma griego koiné. Más adelante, años después, entonces un sacerdote, se hizo el esfuerzo de traducirla al latín y tradujo toda la Biblia
pues el Imperio Romano usaba como idioma, como lengua, el latín. Y esa versión se le llamó la Vulgata latina. Vulgata porque el latín era el idioma hablado por el pueblo. Así que de alguna forma era el coloquio, el vulgar. Y por eso se le llamó la Vulgata. Y se mantuvo en latín por muchos, muchos años. El problema es que solo algunas personas podían leerla, porque el latín se terminó de usar, se dejó de usar, pasó a ser una lengua muerta. Los pueblos fueron evolucionando, cambiando, cada uno tuvo su idioma y ya no se usaba el latín. Así que solo algunos sacerdotes que conocían el latín, entonces podían leer las escrituras. Pero Dios siempre se guardó un remanente fiel y algunos hombres incluso arriesgaron su vida para poder traducir la Biblia al idioma de los pueblos. Por ahí en el año en los 1200, un hombre llamado John Wycliffe se propuso traducir la Biblia del latín al inglés. Tuvo oposición, no querían que lo tradujera, el rey no quería, la cúpula de sacerdotes no quería que la Biblia fuera traducida porque ellos tenían un monopolio. Ellos le decían a la gente lo que querían y le cobraban a la gente indulgencia por bautismo, por matrimonio, siendo que la Biblia no manda eso. Pero para conservar su poderío, ellos no querían que el pueblo la lea. Así que Wycliffe, de manera secreta, entonces se dispuso a traducir la Biblia. Como dato curioso tenemos que Wycliffe murió. Al tiempo se supo que él había traducido la Biblia y 400 años después, cuando se supo lo que él había hecho, sus restos fueron exhumados para ser juzgados por haber cometido herejía. Y después de muerto, después de 400 años de muerto, el veredicto fue que era condenado a muerte. Así que tomaron sus restos, las cenizas, los quemaron y lo que sobró lo echaron al río. Entre otras palabras, Wycliffe fue condenado a muerte después de muerto. Pero esto lo hizo por traducir la Biblia. Así que Wycliffe la tradujo del latín al inglés. Por ahí, más adelante, en los años 1500, el padre de la Reforma, Martín Lutero, entonces hizo un gran esfuerzo para traducirla del latín al alemán. Y en la catedral de Wittenberg, donde tenía a su gran amigo, este duque de Wittenberg fue el creador, el inventor de la imprenta. Y para probar la imprenta, para saber si el invento había quedado bien, lo primero que se imprimió fue el Evangelio de Mateo. Así que la Biblia fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. Mire lo especial que es la palabra de Dios. Martín Lutero hizo la traducción al alemán y años después, en el año de 1569, un monje español llamado Casiodoro de Reina terminó la traducción de la Biblia al español. El 26 de septiembre de 1569, la Biblia terminó de traducirse del latín al español. Así que mañana se celebran 453 años que la Biblia está en nuestra lengua, en nuestro idioma. Es un día de fiesta, es un día de júbilo, de alegría. Podemos leer la palabra de Dios en nuestra lengua. Casiodoro de Reina terminó de traducirla en el 1569 y en el año de 1602 otro monje llamado Cipriano de Valera hizo la última edición, perfeccionó los detalles para que la Biblia estuviera sin ningún tipo de error. Entonces, en honor a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, se hizo o se imprimió la Biblia Reina Valera, que usted tiene en sus manos. Por eso usamos esta versión. Es la primera traducida al español y se considera que es la que menos errores de traducción tiene, es la más apegada a los textos originales. Por eso usamos esta Biblia. Así que por eso estamos de fiesta. Ahora, por muchos años, a los cristianos, la gente que no conoce, nos ha acusado de bibliólatras, es decir, hacer bibliolatría, en cierto modo hacer una idolatría de la Biblia, porque piensan que nosotros
adoramos la Biblia, ya que nos regimos por ella. Pero entendamos algo, nosotros no adoramos la Biblia, nosotros adoramos al Dios que creó la Biblia, al Dios del que nos habla la Biblia, al Dios que nos dejó su palabra escrita. A ese es el que adoramos y obedecemos. Y aunque la Biblia desaparezca, aunque tomen todas las Biblias y las junten y hagan una hoguera que llegue al cielo, el fuego podrá consumir los libros, pero la palabra de Dios no se extinguirá porque está en nuestros corazones. Nosotros no adoramos al libro, nosotros adoramos al Dios que habla a través de este libro. No somos bibliólatras, nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios que habla de forma personal. Pero Él nos ha dejado este documento para que nosotros tengamos en nuestra mano su voluntad y sepamos cómo regirnos. Pero su palabra está en nuestros corazones y Él habla con voz audible a través de su Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro está haciendo una teología de lo que es la Biblia en su forma. La Biblia contiene muchos géneros literarios. Podemos hablar de que la Biblia tiene leyes, todo el Pentateuco nos habla de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Contiene historia. Tenemos por lo menos 12 libros históricos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, el libro de los Hechos. La Biblia contiene profecía, contiene parábolas, contiene figuras retóricas como la hipérbole, la exageración, como metonimia y comparativa, parábolas. Bueno, la Biblia es rica para leer. Usted nunca se va a aburrir leyendo la Biblia, no importa el género. Si le gusta la novela, lea el libro de Ruth, el libro de Esther. Si le gusta la historia, lea Samuel, los jueces, Crónica. Si le gusta la sabiduría, lea Proverbios, Eclesiastés. Si quiere entretenerse y conocer la vida de Jesús, lea los evangelios. Si le gusta mirar al futuro, lea Apocalipsis, Isaías. Si usted quiere saber de ciencia, busque en el libro de Job. Si quiere saber de negocios, en la Biblia nos da cómo administrarnos. Si usted quiere saber de relaciones, la Biblia nos enseña cómo vivir en pareja, cómo vivir en comunidad. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un manual de administración, la Biblia no es un catálogo, pero la Biblia contiene la palabra de Dios y Dios puede ministrar a la vida del ser humano en todas las áreas y por eso ella puede regir todas las áreas de nuestra vida. En ella encontramos de todo porque el Señor habla en todo y nos forma de manera integral. Entonces el apóstol Pedro está diciendo algo muy importante. En el versículo 16 dice, nosotros no le hemos dado a ustedes a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo, está hablando de la primera vez, siguiendo fábulas artificiosas. Fíjese, cuando el Señor vino y habitó en esta tierra, la literatura estaba llena de muchas figuras. La literatura apocalíptica ya existía y existían muchos escritos. Y el apóstol Pedro está diciendo, cuando nosotros les contamos a ustedes acerca de la venida de Jesús y de todo lo que Él hizo, nosotros no nos estamos basando en cuentos, en fábulas. Nosotros no estamos usando historietas que alguien nos contó. Y Él dice algo muy importante en la segunda parte, después de la coma. Dice, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces estamos leyendo de testigos presenciales la vida del Señor Jesucristo. Cuando usted hace un análisis histórico de algún documento, el tiempo en el que fue escrito es muy importante. Mientras más lejano al suceso, menos creíble es. Es decir, si usted lee una noticia de algo que sucedió hace 400 o 500 años, usted puede decir, bueno, si lo están escribiendo ahora, ¿cómo se puede confirmar? Si ahora es que se está descubriendo, ¿cómo se puede tener certeza de que eso realmente sucedió? Ha pasado mucho tiempo. Pero en este caso, el apóstol Pedro es un testigo presencial de la vida del Señor Jesucristo. Él dice, nosotros los que escribimos lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así que es muy, pero muy confiable lo que él está diciendo. Usted puede preguntarse, ¿por qué hombres judíos que conocen las profecías, que conocen las escrituras, por qué personas con negocios, con familia, son capaces de entregar su vida, de morir por defender una causa? Es porque realmente ellos sabían que era verdad.
Ellos vieron a Jesús obrar. Ellos escucharon a Jesús hablar. Ellos vieron a Jesús crucificado. Fueron a la tumba y lo sepultaron. Y al tercer día la tumba estaba vacía. Y ellos vieron a Jesús resucitado y ascender al cielo. A ellos no se los contaron. Ellos lo vivieron de primera persona. Es por eso que el relato es confiable. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Somos testigos presenciales de lo que el Señor hizo en todo el mundo y sobre todo en nuestras vidas. También dice que ellos estuvieron presentes cuando en el momento de la transfiguración se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice, nosotros oímos la voz y estábamos ahí. Pero luego el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la Biblia, de la revelación escrita, la palabra profética más segura. El apóstol Pedro, cuando habla de palabra profética, no está hablando de declaraciones al azar, no está hablando de que a alguien se le ocurrió decir algo. Él está hablando de una revelación que viene de Dios. Nosotros encontramos aquí, en este texto, 3 conceptos básicos para la teología y 3 conceptos que debemos conocer para saber que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, él habla de inspiración. Dice, porque nunca la profecía, versículo 21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración divina es un concepto teológico. Yo no sé si alguna vez a usted le han preguntado, a mí me lo preguntan casi a diario, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? Si fueron seres humanos los que la escribieron. Y esa es una gran realidad. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres. El autor es Dios, pero fue escrita a mano por 40 hombres. Estos hombres no se conocieron, muchos de ellos, ni siquiera fueron contemporáneos. Tenían estratos sociales distintos. Salomón fue un rey, un chico que nació en el palacio, y él mismo dice, yo fui el consentido de mi mamá. Yo era el chico mimado de mi papá. Así que Salomón era un hombre que nunca tuvo necesidades. Vivió en la riqueza desde su niñez. Pero él escribe en la Biblia. Pero usted consigue al apóstol Pedro, muchos años después, que era un pescador, que ni siquiera sabía leer. Que cuando usted lee en el capítulo 2 de Hechos, que el apóstol Pedro se para a hablar, la gente decía, pero estos no son del vulgo, ellos no son pescadores, ellos son gente ignorante. ¿Cómo es que habla esto? Consigue a un profeta Amós que era pastor, que tenía bueyes, pero también consigue a Lucas, un médico griego. Usted consigue a Leví o Mateo, un contador publicano que trabajaba para el gobierno romano, pero consigue a Samuel, un profeta y sacerdote que vivió todo el tiempo en el templo. Y usted puede decir, ¿cómo habiendo vivido en épocas distintas, teniendo culturas distintas, viviendo en estratos distintos, ellos pueden escribir acerca de lo mismo y no contradecirse? ¿Sabe que usted puede tomar un grupo de personas hoy y hacer una encuesta? Cualquiera sea la pregunta. Y estoy seguro que no tendrá 100% de acuerdo en las ideas. Haga un experimento sencillo. Tome un grupo de personas y pregunte, ¿cuál es la comida más rica del Perú? Y estoy seguro que va a tener, pero una diversidad. Alguno habrá pensado ya, no hay como el ceviche, pero otro dirá, no, el lomo saltado es lo máximo. Algunos habrán suspirado y habrán hasta sentido el olor de la carapulcra. Y cada uno tendrá su opinión. Y aquí podremos pasar una gran discusión. Y si hablamos de Latinoamérica, imagínese. Entonces saldremos cada uno con una espada a defender nuestros platos típicos, cada uno de nuestro país y de nuestra región. Y aquí se están hablando en la Biblia temas que no son tan simples como un plato de comida. Se están hablando temas existenciales, respuestas que la humanidad ha buscado por miles de años
Y estos 40 hombres de distintas regiones están de acuerdo, todos en un concepto: la vida viene de Dios, solo Él tiene la salvación, solo en Él está la vida eterna. Él envió a su Hijo para morir y perdonar nuestros pecados, y ninguno que no lo acepte entrará al cielo. Todos están de acuerdo en que la única respuesta a todos nuestros problemas está en Dios y que de Él viene la sabiduría. Puede usted preguntarse, ¿cómo sucedió eso? Pues sencillamente es el Espíritu Santo hablando a través de cada uno de estos hombres. Cuando ellos comenzaron a escribir los libros bíblicos, no era que estaban sin hacer nada y de repente a uno se le ocurrió, como no tengo nada que hacer, voy a escribir un libro. No. Es que Dios ministró en sus corazones, puso la idea en el corazón. Esto que estás viendo, esto que estás viviendo, esto hay que plasmarlo, esto hay que escribirlo. Y no solamente escribir la historia, sino revelar a Dios dentro de la historia. Porque no solamente es contar la historia de un chiquito que era pastor y se enfrentó a un gigante y lo mató con una piedra. No. Es también mirar cómo Dios usó la vida de ese pastorcito, cómo Dios dirigió la piedra hasta la frente de aquel gigante, cómo Dios le dio la fortaleza, porque Él hace una declaración: tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Y es Jehová el que le da la victoria. Así que no es una mera historia, es Dios actuando en la historia. Y es por eso que Dios motiva a estos hombres a escribir. Eso se llama inspiración. La inspiración divina es Dios motivando el corazón del hombre a escribir su palabra. Es por eso que decimos, hay 40 escritores, pero un solo autor. El autor es Dios, es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Cuando usted dice, como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, realmente deberíamos decir, como dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, como dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, porque es el Espíritu Santo hablando a través de sus corazones. Eso es lo que se llama inspiración divina. Ahora, esta inspiración tiene sus características, y una característica muy importante es que esta inspiración es única. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 que aquel que se atreva a añadirle a esta palabra también añadirá para su vida condenación. Y aquel que se atreva a quitarle también quitará su nombre del libro de la vida. Es decir, que una vez se cerró la inspiración de las Escrituras, entonces ya nadie más puede decir, ahora Dios me dijo que faltaba, ahora Dios me dijo que había que completar. No, ya terminó. Apocalipsis fue el libro que cerró la inspiración divina. Ya nadie puede venir con nuevas ideas. Ya nadie puede venir porque Dios no hace nada incompleto. Dios actúa de forma completa. Y cuando Él selló su palabra, cuando Él selló las Escrituras, ya no dio lugar a ninguna otra revelación. Ya no dio ningún lugar a ninguna otra inspiración. Ya no dio lugar a nada. Ya todo lo que Él quería decir está dicho. Y aunque Él todos los días nos habla, aunque Él todos los días tiene cosas para decirnos, ya Dios no tiene más nada que decir porque todo lo dijo en su palabra y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos aceptar ningún anexo, ningún apéndice, nada nuevo. El Señor habló una sola vez y está revelado en su palabra. Así que es una inspiración única, es una inspiración plenaria. Es decir, que toda la Biblia es inspirada por Dios. No solo algunos pasajes, no solo algunos libros, no solo algunas ideas, sino todo. Es por eso que nosotros nunca podemos decir, no, eso era antes, eso era cuando la iglesia iba comenzando, pero ahora no es así. No, Señor, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mantiene su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que lo que Él dijo hace 1000 años es vigente hoy, porque es su palabra. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay pruebas externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Esta mañana nuestra pastora estuvo hablando de 7 maravillas acerca de la Biblia y nos habló de las pruebas que tenemos para considerar que la Biblia es la palabra de Dios. No quiero repetirlas, pero entre ellas habló, por ejemplo,
de la circulación de la Biblia. La Biblia es el libro que más ha circulado en el mundo, es el libro más leído en todo el mundo, es el libro más vendido en todo el mundo. Y conste que estamos hablando de libros vendidos, pero la Biblia se regala todos los días. ¿Cuántas Biblias no se han regalado y no se han simplemente obsequiado a las personas? Esos Nuevos Testamentos azules que no se venden, ¿cuántos de esos libros han sido impresos y han sido regalados? Y todavía sí, la gente sigue comprando la Biblia. Eso habla de la influencia benefactora que la Biblia tiene en la vida del ser humano. Eso habla de lo importante que es la Biblia para la humanidad. La Biblia se puede leer aún sin carácter religioso. Usted puede leer la Biblia y va a encontrar cómo vivir en comunidad, cómo emprender nuevos negocios, cómo administrar los recursos, cómo sembrar la tierra, aún sin tener ánimo de leer y buscar una relación con Dios. Así que la Biblia es un libro necesario para la vida. Es por eso que es tan vendido y tan leído. Pero también tenemos pruebas internas, es decir, que están dentro de la Biblia. Ya hablamos de su unidad de pensamiento. Toda la Biblia habla de una sola idea. Pero también tenemos que mencionar las profecías cumplidas. ¿Cuántas profecías bíblicas están comprobadas que han sido cumplidas? Solamente podemos hablar de todas las profecías mesiánicas. Todo lo que se habló acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, en él se cumplió. Palabra por palabra. Incluso cuando estaba en la cruz, él dijo, tengo sed. Y dice la Biblia, para que se cumpliera la Escritura y no faltara nada. Hasta ese detalle el Señor lo cumplió. Todas las profecías que se han dicho acerca de Jesús se cumplieron. Todas las señales que el Señor mismo Jesús dijo del fin de los tiempos ya se han cumplido. Quedan algunas por cumplirse acerca de la venida presencial del Señor Jesucristo, del reino milenial y de la vida eterna. Pero la gran mayoría de las profecías de la Biblia se han cumplido. Esto nos quiere decir que la Biblia habla verdad. Es la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, todo se está cumpliendo. Así que tenemos pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Han intentado eliminarla, han intentado exterminarla, pero aquí está. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que no importa lo que hagan, lo que ella dice se cumplirá y hasta que el Señor diga, ella estará con nosotros. Es por eso que nosotros nos regimos por ella, porque es la palabra de Dios. Así que el Señor inspiró a los hombres a escribir. El otro concepto que el apóstol Pedro nos muestra aquí es que hay una revelación divina. Dice el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Esta declaración nos muestra que hay una intención. Y el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y luego dice, porque no fue traída por voluntad humana, sino que fueron los hombres quienes hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado si, por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, la Biblia nos habla de un orden. El primer día Dios hizo una separación y dijo sea la luz. Luego Dios separó las aguas de la luz de las tinieblas, separó las aguas de la tierra. Luego Dios mandó a que la tierra floreciera, luego que produjera seres vivos. Al último día Dios crea al ser humano. Y al ser humano que creó le puso por nombre Adán, o se llamó Adán. Adán es el primer ser humano creado. Pero el libro de Génesis que leemos en la Biblia, fue escrito por Moisés. Y Moisés existió miles de años después de Adán. ¿Cómo es que Moisés sabe qué hizo Dios el primer día? ¿Cómo es que Moisés sabe cómo creó Dios al hombre si Moisés no estaba cuando Dios lo creó? Entonces entendemos algo. El Espíritu Santo le ha revelado la forma de lo que él hizo. El Espíritu Santo le reveló a Juan
todo el futuro en el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo le reveló a Isaías la condición del pueblo. El Espíritu Santo le mostró a Jonás cómo vivía Nínive. Así que si el Espíritu Santo mostró el futuro y el Espíritu Santo mostró el presente, también tiene poder para revelar el pasado. Y fue Él el que le demostró al ser humano cómo Dios creó el mundo. Es Dios mismo quien revela su carácter. Es Dios mismo quien muestra lo que Él está haciendo. Hay muchos acontecimientos en la Biblia que hablan de la revelación de Dios. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo está el mundo sostenido en el universo, seguramente tendrá que ir a los libros de física y verá que hay leyes como la ley de la gravedad, como la ley de la termodinámica, que son las leyes que interactúan en el universo. Pero tan sencillo como ir al libro de Job, y dice Job en su libro: Dios sostiene el mundo en el universo con hilos invisibles. Pregúntese, ¿cómo hizo Job para saber eso? Pregúntese cómo un hombre de hace miles de años, cuando ni siquiera el telescopio se había inventado, para saber no solo que había un universo, que había todo un espacio afuera, sino que la tierra estaba colgada sobre nada, estaba simplemente sostenida en el aire. Job no sabía eso. Job no tenía forma de haber ido. El Espíritu Santo le reveló lo que él había creado. Isaías dice ahí en sus escritos, en una de sus profecías: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y Él extiende el universo como una cortina. Muchos años después, Cristóbal Colón tomó una barca y montó un montón de hombres y pidió presupuesto para ir a investigar si es verdad que la tierra es redonda. Y hoy en día, a través de los avances científicos, tenemos imágenes satelitales. La tierra es un círculo. Y no solo eso, sino que también la ciencia ha demostrado que el universo nunca para de crecer. Isaías ya lo dijo: Dios está sentado en el círculo de la tierra y extiende el universo como una cortina. Eso se llama revelación divina, revelación de Dios. Es Dios el que está mostrando en su palabra lo que Él hizo. Usted puede hablar de ciencias sociales, y ciencias como la psicología, la psicopedagogía nos dicen que los niños o el ser humano aprende más de lo que ve que de lo que oye. Pero Proverbios dice: así como el hierro forma el hierro, el hombre forma el carácter de su hermano. Ya Proverbios lo decía. Ya la Biblia nos revelaba que aprendemos más de lo que miramos de otro que de lo que pueden decirnos. Así que los avances científicos no son solo sino comprobaciones de lo que la Biblia dice. El hombre no está descubriendo nada, simplemente está confirmando lo que la palabra de Dios ya ha revelado hace muchos años. Así que la Biblia fue inspirada por Dios y cada concepto en ella fue revelado por Dios. Dios actuando a través de su palabra. Ahora, hay muchas cosas que no podemos entender de la Biblia. Seguramente hemos leído algunos pasajes difíciles. Yo no sé si alguno tendrá explicación, por ejemplo, para esos seres de los que habla Ezequiel, que dice tienen ojos por dentro y por fuera y alas que cubren su rostro, sus pies, y con unas vuelan, pero también pueden mirarme y también pueden hablar. Y usted dice cómo tienen los ojos cubiertos, pero él pudo verlo, pero cómo tienen ojos por fuera y por dentro. Bueno, son pasajes difíciles para entender. En ese sentido, el apóstol Pedro dice que la interpretación de la Biblia no es privada, es decir, no es humana, sino que cuando queremos entender la Biblia hay que ir a su autor y hay que preguntarle al autor: ¿quién mejor que quien la escribió para explicar lo que escribió? ¿Quién mejor que él para explicarnos a nosotros? Eso es lo que se llama iluminación divina. Cuando usted va a leer la Biblia, tiene que antes cerrar sus ojos y ponerse en manos de Dios y decirle: Señor, lo que tú quieras decirme, dilo, háblalo a mi corazón, revélalo a través de tu palabra. No puede ir a leer la Biblia con ideas preconcebidas. No puede ir a estudiar la palabra de Dios con conceptos preestablecidos. Yo creo que esto es así
y lo voy a buscar en la Biblia. No, usted tiene que ir con un corazón dispuesto a ser enseñado. Usted tiene que ir con un corazón totalmente en blanco a la palabra de Dios, para que sea Dios a través de su palabra quien le hable y que no sea usted quien imponga sus conceptos a la Biblia. Así es que debemos leer la Biblia. Lo voy a ilustrar con una historia. En una ocasión había un hombre que necesitaba mover un desmonte. Tenía ahí en su casa algunas cosas que había sacado y necesitaba moverlo y no hallaba cómo hacerlo. Entonces se acordó que un amigo tenía un animal, un burrito con una carreta. Él dijo, voy a decirle a mi amigo que me preste su burrito. Muevo el desmonte y luego se lo regreso. Así que él fue donde su amigo, tocó la puerta y le dijo, amigo, necesito que me prestes tu burrito con la carreta, porque es que necesito sacar unas cosas de mi casa. Te prometo, hoy es viernes, yo te prometo que el domingo por la noche tienes tu animal aquí, te lo regreso. El amigo confió y le dijo, está bien, llévalo, pero recuerda que con eso trabajo el lunes, así que el domingo debes traerlo. El amigo se llevó su burrito, pero tuvo que emplear más tiempo del que él pensó. Así que el domingo no pudo devolver el burrito. Tampoco pudo devolverlo el lunes. Entonces, su amigo, el dueño del burrito, le envió un WhatsApp, un mensaje de texto, y le dijo que le devolviera su burrito. Pero resulta que este que tiene el burrito no sabe leer. Él tiene el teléfono para llamadas, pero no sabe leer. Y dice, ¿ahora cómo hago? ¿Quién me habrá escrito? ¿Qué me dirá este mensaje? Voy a buscar quién me ayuda. Y sale. Cuando sale fuera de su casa, encuentra que dos de sus vecinas están discutiendo, porque una puso basura en el frontis de la casa de la otra. Y están discutiendo airadamente. Entonces una entra a su casa y él le pregunta a la que se queda afuera, vecina, disculpe, ¿usted puede leer el mensaje? Es que no sé leer y quiero saber qué me dicen. Y la vecina toma el teléfono y dice, aquí dice, amigo, necesito mi burrito, por favor tráelo, recuerda que eran 2 días. El amigo queda así sorprendido y dice, pero mi amigo no me puede hablar así. Este no es mi amigo el que me está hablando. Y cuando va caminando todo confundido, triste, encuentra que en un nido, en una guardería de niños, están saliendo los niños. Y usted sabe cómo son las maestras de inicial, ¿verdad? ¿Verdad, Kelly? ¿Cómo son las maestras de inicial? Todas cariñositas. Entonces la maestra está sacando a los niños y él dice, yo voy a confirmar si mi amigo me envió este mensaje. Y le dice, maestra, disculpe, ¿usted puede leerme este mensaje que no sé leer? Y la maestra le dice, claro, cómo no. Aquí dice, amigo, devuélveme mi burrito. Recuerda que eran 2 días. Ese sí es mi amigo, dijo él. Ah, ese sí es mi amigo. Pero ¿qué pasó? Que cada uno lo leyó según el ánimo que tenía. La que estaba molesta lo leyó gritando. En cambio la otra lo leyó toda relajada, con ternura. A veces somos así. Estamos tristes, vamos a la Biblia y encontramos que Dios nos está castigando. O estamos muy contentos y vamos a leer un pasaje y creemos que Dios nos está regalando el mundo. Pero no es según nuestro ánimo, es según lo que el Señor dice. No es según lo que creamos, es según lo que Él ha dispuesto. Por eso hay que preguntarle a Él qué es lo que Él nos quiere decir. Por eso hay que ir primero a su presencia antes de buscar en la Biblia. Y que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine para poder entender su palabra y qué es lo que ella dice. Si hiciéramos eso, no existieran falsas doctrinas. Si hiciéramos eso, no hubiese errores. Si hiciéramos eso, no hubiese confusión dentro de las iglesias. Todos siguiéramos un mismo hilo. Lo que pasa es que muchas veces vamos a leer la Biblia con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros conceptos, buscando afirmar lo que ya creemos, y no es así. Tenemos que ir a la presencia de Dios para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir su palabra. Fue Él el que reveló lo que había de ser escrito. Y es Él el único que puede explicarnos lo que su palabra quiere decir para nosotros. Hay un último concepto que debemos entender, y es que la Biblia es un libro
que siempre está fresco. Es un libro que siempre está actualizado. Aunque fue escrito, la Biblia se comenzó a escribir aproximadamente 1500 años antes de Cristo. El libro de Job se cree que es el primer libro escrito de la Biblia. Evidentemente, el libro de Génesis nos muestra el principio y por eso está de primero. Y luego hay una secuencia de la historia para que podamos tenerla en un hilo. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Comienza hablando del nacimiento de Jesús para que tengamos una idea de lo que ocurrió. Pero se cree que el primer libro escrito del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses. Pero para tener un orden cronológico están en ese orden. Pero se comenzó a escribir aproximadamente en el 1500 antes de Cristo y se terminó de escribir aproximadamente en el 96 después de Cristo. Entonces fue escrita en un periodo de unos 1600 años. Ningún otro libro resiste una autoría de ese calibre. Ningún autor vive 1600 años para escribir un libro. Ningún autor humano. Pero estamos hablando de un autor eterno. Estamos hablando del único Dios que es eterno, que aunque pasen los hombres, Él se mantiene. Ahora bien, fue escrito en todo ese tiempo. Y después que terminó de escribirse, han pasado aproximadamente 2000 años. Así que tenemos una historia de aproximadamente unos 4000 años. Pero curiosamente, usted lee la Biblia y sabe, siente, comprende que Dios está hablando para hoy. Que Dios no está hablando con conceptos antiguos. Que Dios está usando terminología actual. Que cada día usted puede ser ministrado. Y no solo eso, que hay cosas que son para el futuro, que hay cosas que son para su mañana, que se habla de ideas que el ser humano cree que está inventando hoy, pero que Dios ya habla de ellas hace miles de años. Es todas estas ideologías que el mundo propone y que se llaman progresistas, que según apuntan al mundo, el Señor ya las condenó en el capítulo 5 de Génesis. Mire, en el capítulo 5 de Génesis, cuando Dios habla de Moisés y del diluvio, ya Dios está condenando todas estas ideologías progresistas que el mundo propone hoy. El libro de Levítico describe claramente cada una de las desviaciones que el hombre tiene en su mente hoy. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el Señor ya condena toda la perversidad del ser humano. Sin embargo, muchos creen que son súper modernos, súper progresistas y que están inventando el mundo. Cuando Dios ya condenó esto hace miles y miles de años. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo limita el tiempo. Él está en la eternidad. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Y Dios sabe desde la creación del hombre lo que el hombre está dispuesto a hacer. Por eso dice la Biblia, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero Dios endereza sus pasos. Porque Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque el ser humano quiera evolucionar, inventar, crear, proponer, Dios ya conoce todo. Y la Biblia habla de todo y para todos, en todos los tiempos. Primera de Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí incluye al mendigo, al presidente, al médico, al enfermo, al arruinado, al próspero, al religioso, al ateo, ahí los incluye a todos. Y el mensaje es uno solo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú eres el primero. Así que para ti es este mensaje. Necesitas la salvación para ir al cielo. No hay nadie que se escape. La Biblia habla para todos y en todos los tiempos. Fue inspirada por Dios, fue revelada por Dios. Él es el único que puede explicarla, Él es el único que puede ministrarla a nuestros corazones. Y no hay nadie que no necesite leer la palabra de Dios. Es por eso que hoy estamos contentos, es por eso que hoy estamos celebrando. Porque en nuestro país, aquí en esta nación, es permitido no solo tenerla, sino leerla.
Y no solo eso, sino vivirla y también enseñarla, predicarla a otros. Nosotros vivimos en una nación bendecida por Dios, porque tenemos en nuestra mano el acceso a la palabra de Dios escrita en nuestro idioma, en nuestra lengua, y podemos todos los días hablar de ella. Podemos ser prosperados, podemos ser bendecidos, podemos ser transformados por la palabra de Dios. Nosotros no adoramos al libro, nosotros adoramos al Dios que habla a través de este libro. Ese es el Dios que adoramos y al que servimos. Por eso estamos de fiesta, por eso estamos de regocijo. Tenemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente es para leerla y tenerla archivada, puesta en una esquina, abierta en el Salmo 91. La palabra de Dios es para estudiarla, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Si no, se convertirá solo en teoría, se convertirá solo en palabra. Solamente cuando la vivimos es que ella puede actuar. Solamente cuando la predicamos es que ella podrá causar un impacto en la vida de otras personas. No sienta temor en cómo va a ser la reacción del otro. Simplemente usted hable la palabra de Dios. El Espíritu Santo hará todo el resto. Usted no se sienta incómodo de lo que el mundo, el ser humano va a decir. Usted viva la palabra de Dios y Dios respaldará sus acciones. Usted no piense en que no puede o no tiene la capacidad de entender. Usted pídale al Dios del cielo y Él le va a dar a través de su Espíritu Santo la sabiduría para entender lo que Él dice en su palabra. Y le hablará específicamente a la necesidad de su corazón. Así que usted puede ir a la presencia de Dios y buscar de Él dirección para entender sus propósitos y su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias al Señor por permitirnos tener en nuestra mano la santa palabra de Dios. Muchas cosas se pueden decir, muchas cosas podrán arguir los enemigos de la palabra de Dios. Pero mire, la Biblia siempre será leída. Será leída por los que queremos aprender de ella. Será leída por los que queremos agradar a Dios. La Biblia será leída por los que queremos vivir una vida según la voluntad de nuestro Dios. Y también será leída por aquellos que quieren buscar en la Biblia defectos. También será leída por aquellos que quieren buscar en la Biblia contradicciones, burlarse de ella. Pero no importa cuál sea la intención, la palabra de Dios será leída. La palabra de Dios permanecerá. Será Dios el que actúe. Será Dios el que ministre en cada corazón. Y cada uno recibirá la recompensa según sea la intención con la que vaya a la Biblia. Si usted tiene la intención de buscar en ella dirección, Dios le va a dirigir. Si usted tiene la intención de buscar en ella la forma de agradar a Dios, el Espíritu Santo le guiará a actuar conforme a lo que Dios quiere. Según sea la intención de nuestro corazón, ella hará efecto en nuestras vidas. Así que usted no se preocupe por los que dicen o por los que puedan opinar a favor o en contra de la palabra de Dios. Usted preocúpese por vivir una vida agradable a su Señor y busque dirección de Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra. Amén. Ore al Señor. Primero dele gracias a Dios por permitirle a usted tener una Biblia. Bien sea versión Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión viviente, palabra de Dios para todo, la Biblia juvenil, la Biblia promesas, no importa, usted tiene una Biblia en sus manos. Bien sea viejita, ya con sus páginas arrugadas, o bien sea en versión digital, pero usted tiene acceso a la palabra de Dios. Dele gracias al Señor, porque el Señor ha sido misericordioso con usted. El Señor ha demostrado su amor, no solo enviando a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados, sino también dejándole a usted su palabra para que usted pueda leerla y entenderla. El Señor ha sido amoroso al enviar al Espíritu Santo para que esté con usted cuando usted lee la Biblia. Dígale gracias, Señor, gracias por dejarme tu palabra.
Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias por enviar al Espíritu Santo que puede orientarme, que puede revelarme lo que tú quieres decirle a mi vida. Todo eso yo lo sé porque tu palabra lo dice. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Aquí en las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y en ella encontramos vida eterna. Gracias, Señor, por exhortarme, por redarguirme, por revelarme, Señor, el juicio. Gracias, Señor, por guiarme, porque tu palabra es inspirada por ti y es útil para formar mi vida, formar mi carácter en todas las áreas. Yo puedo recibir a través de tu palabra, Señor, la orientación para acercarme a ti y poder decir, Señor, aquí estoy, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que ha usado bien la palabra de verdad. Señor amado, gracias, porque tú has sido misericordioso y amoroso al poner personas en mi camino que pueden explicarme la palabra, que pueden instruirme, que pueden orientarme para yo poder saber lo que tú anhelas, lo que tú quieres que yo haga. Gracias, Señor, porque yo puedo entrar al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra yo encuentro guía no solamente en lo espiritual, también en lo social. Sé cómo relacionarme, cómo amar al prójimo, sé cómo comportarme, sé cómo vivir, sé cómo alimentarme. Señor, yo sé cómo cuidar mi cuerpo, porque tu palabra revela cuál es tu propósito para mí. Dios amado, yo conozco mis dones, mis talentos, porque la Biblia dice que tú a cada uno le das conforme a lo que tú quieres y que cada uno es usado, Señor, en distintas áreas. Señor amado, yo encuentro propósito